En el video de hoy te haré una mini review de lo que es el Skoda Octavia. En este caso vamos a ver el acabado Style. Para lo que llegaron a ver, hice un video de lo que es el Skoda Octavia Ambition. Para los que no vieron, dejaré el video por acá. Y en este caso iremos repasando las diferencias que tiene este en comparación con el Ambition como tal. Empecemos el video. A ver, empezando por el exterior, las diferencias son muy pocas. La primera sería este listón cromado que cubre todo lo que es el guardafango de abajo y parte del bordel neblinero. También encontramos sensores delanteros, encontramos unas llantas de mayor medida de aro, aro 18. Encontramos posibilidad de plegable de los retrovisores automáticamente. También encontramos luz para ambientar la entrada. También al tener luz en lo que es el retrovisor, también tiene al abrir la puerta, te ilumina Skoda. Encontramos cierre centralizado, automático por la puerta, bastante práctico. Y por atrás no encontramos ningún tipo de cambio. Deberíamos encontrar la misma animación que encontrábamos en el Ambition, que cuando desplegamos nos hace una despedida y cuando activamos nos da la bienvenida. También mencionar los vidrios traseros, o sea, desde acá hasta atrás, son tinteados, un poco más oscurecidos. Ahora veamos el interior. En el interior, bueno, encontramos algunos cambios. Primero, tenemos luz ambiental que va desde acá a todo lo que es todo el salpicadero, pero no encontramos en las puertas traseras, solo en la parte delantera. También tenemos un sistema un poco más grande que tiene algunas mejoras en comparación a lo que es la parte del Ambition. Encontramos unos asientos, no sé si se logra ver, pero es de un diseño diferente. Siguen siendo tela, pero diferentes. Bueno, el infoentretenimiento para mi gusto va mucho más fluido que lo que es el Ambition. Bueno, este sería el Home. Tienes la posibilidad de personalizar estas pantallas, el vehículo, si estuviese conectado al teléfono. Y bueno, este auto no viene equipado con navegación. Para considerar, ya que si no viene equipado con navegación, no tienes la posibilidad de ver los mapas acá en el Victor Cockpit. Y bueno, si nos vamos a menú, podemos ver todas las funciones que tiene el auto. Por lo menos aquí veríamos lo que es el teléfono si estuviese conectado, que se puede conectar a Apple CarPlay y a un auto de forma inalámbrica. Un plus, la radio multimedia. La navegación, como te dije, no está disponible. Las asistencias de conducción. En este caso, este auto, en comparación a lo que es el Ambition, sí trae unas pocas más ayudas a la conducción. El Lane Assist, que te mantiene centrado en el carril. El Side Assist, que te mantiene te avisa mediante los retrovisores, los puntos ciegos, y detector de cansancio. Esas serían todas las ayudas de la conducción. Si volvemos al menú, tenemos, bueno, para lo que sería la configuración del sonido, mantiene el mismo sonido que habíamos en el Ambition, un muy buen sonido a destacar, creo que uno de los puntos fuertes del auto. Los manuales para ver los procedimientos, el Smart Link, como te dije, de forma inalámbrica. Aquí veríamos el estado del vehículo. Esta es una animación, se ve diferente a lo que sería la del Ambition, se ve como un poco más fluida. Bueno, aquí podemos ver lo que podemos ir configurando. Las luces de confort, las luces del exterior, la altura, los neumáticos. En el interior, si nos vamos a la luz de interior, tenemos la posibilidad de regular la potencia del cuadro de instrumento. Cuadro de instrumento. En comparación al Ambition, te da la opción de cambiar el centro, la información del centro, cosa muy útil y que no tiene el Ambition. En el Ambition solo podrías cambiar los cuadros de los laterales. Cosa a considerar, se puede cambiar la iluminación ambiental, por lo menos ahorita está en rojo. Aquí vamos cambiando y se cambian también los de los posapiés. Estos son todos los preconfigurados que ya trae la marca y tienes un modo individual
donde puedes configurar dónde quieres, si quieres por lo menos aquí quiero un verde y abajo quiero un púrpura, por decirlo así. Puedes cambiar el color rojo y púrpura, dependiendo de cómo tú quieras. En este caso vamos a dejarlo rojo. Y aquí podemos cambiar lo que sería la intensidad de la iluminación como tal. En ajuste, bueno, aquí podemos hacer todas las configuraciones del sistema. Y no mucho más, no tienes modo de manejo, por ende tienes la misma suspensión que tenía el Ambition. Tienes la posibilidad de apagar el Start Stop, recircular el aire. Estos son como atajos rápidos que se pueden hacer, y aquí las notificaciones que te daría el sistema. Bueno, a considerar también que tienes la posibilidad de asientos calefactados, un plus, me encanta eso. Vamos a apagarlo. Y bueno, el infoentretenimiento también te da una configuración diferente a como te muestra el climatizado. También tienes este botón que no tiene el Ambition, que es como para activar las asistencias del estacionamiento, que en este caso, como puedes ver, tenemos sensores delanteros. Tenemos la misma cámara que encontraron. En la parte de abajo, prendiendo las luces para que se vea mejor, bueno, no encontramos cargador por inducción, cosa que se requiere, no sé, por el precio del vehículo. Y bueno, encontramos, como este es un automático, el que habíamos probado era un Ambition, este tiene la típica palanquita del grupo de Volkswagen. Ahí pondríamos drive, neutro, retro y vale. Como el Audi A3 también hace ruidos raros a lo que vas presionando la palanca como tal. Apagamos. A diferencia del Ambition, no tiene auto hold. Un caso curioso, capaz no se necesita tanto en automático, aunque yo creo que si fuese necesario que lo equiparan. Por el precio sería lo mismo. Acá encontramos la misma guantera con posibilidad de ajuste longitudinalmente y de altura, para considerar. La guantera es la misma, recubierta con fieltro, y no tiene posibilidad de refrigerarla. El Ambition sí tenía la posibilidad de refrigerar la guantera como tal. Y no mucho más que contar. También contar que lo que es la parte de acá, a diferencia del Ambition, este tiene la posibilidad de ponerle seguro de forma individual a cada puerta trasera. Y bueno, también la posibilidad de plegar y desplegar los retrovisores. También hay que considerar que el Style, a diferencia del Ambition, sí tiene iluminación en lo que es los tapasoles, tanto para el piloto como para el copiloto. Bueno, la consola central sería igual, con posibilidad de apagar de forma táctil lo que sería la luz. Siempre me ha encantado esto del Octavia. También mencionar que lo que es esta consola, esta parte es diferente, pero no cambia nada funcionalmente. Solo, bueno, funcionalmente cambiaría que aquí estaría lo que es la cámara de las asistentes de conducción que sí trae el Style sobre el Ambition. Bueno, que también al cambio de los asientos también tenemos asientos eléctricos con apoyo lumbar y con memoria, como podemos ver. En verdad, el apoyo lumbar se agradece harto en este vehículo. Si no te acuerdas, cuando hicimos el viaje con el Octavia, te dejaré los videos, el link por acá. El apoyo lumbar se hizo requerido como tal para los viajes largos. Se agradece que lo hayan puesto para este modelo o este acabado como tal. Bueno, en la parte trasera, a diferencia del Ambition, no encontramos muchos cambios, más allá de tener iluminación en lo que es la parte de abajo y bueno, los asientos, la vista que te da. Así se vería de la parte de atrás. Y las mismas luces de aquí atrás, que se apagan táctilmente. Los asientos son los mismos aquí atrás, lo que cambia es el diseño. Y tienes la posibilidad de el apoyabrazo de acá con portabebidas. También encontramos recubierto, como encontraron en el Ambition, lo que sería la parte de las puertas. Todo este túnel viene recubierto de una alfombra, porque cuando pongas cosas ahí no vayan sonando. Muy práctico como tal. Ahora vámonos a la parte trasera. En la parte trasera es la misma como tal, no encontramos diferencias, excepto que este sí equipa luz LED en lo que es la parte trasera. Para considerar, tenemos los mismos ganchos como tal, todas las mallas que traes, y a diferencia del Ambition, no sé si es por un cambio de equipamiento en lo que es el modelo como tal, pero este trae una rueda más pequeña, no es ruedín, pero es casi ruedín, para considerar en lo que es la parte de abajo.
Y bueno, tenemos el mismo motor que tiene el Ambition como tal. En este aspecto no encontramos ningún tipo de cambios. Y bueno, si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like al video para poder llegar con este tipo de videos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.